evangelísticas, campañas, mesas de libros, conciertos, conferencias, etc. Pero no podemos olvidar que eso son cosas que la Iglesia hace. Si alguien organiza un evento en un pueblo y cientos de personas muestran interés en el Evangelio y luego la gente se va y no hay iglesia que enseñe, que consuele, que oriente, ¿qué hemos conseguido? Macro campaña en Bollullos de la Frontera. Y han contestado a nuestra encuesta 15.000 personas. ¡Qué bien! Y nos vamos de allí. ¿Hay una iglesia evangélica en Bollullos? No. Del condado. En Bollullos del condado. Bollullos del condado, vale. Sí. ¿Hay en Bollullos del condado? Ah, bien, perfecto. Lo he puesto por poner un ejemplo, no sabía. Gracias. La iglesia local es el instrumento evangelístico diseñado por Dios, pero nosotros pensamos que tenemos mejores ideas. ¿Me seguís? Y montamos tropocientos mil tipos de ministerios de todos los colores y dejamos a la iglesia local a un lado. Incluso llegamos a decir, no, es que la iglesia esto no lo va a entender. La iglesia es el diseño de Dios. Dios creó la iglesia como portadora de las buenas nuevas del Evangelio. No podemos inventarnos otra cosa y creernos más listos que Dios. Todo debe estar al servicio de la iglesia, en colaboración con la iglesia, en sintonía con la iglesia. ¿Sí? Otra cita de Grau, página 12. Las reuniones de evangelización no deberían servir para excusar a las iglesias de su negligencia ante el deber permanente de evangelizar. Estas campañas no pueden quedar abandonadas en manos de iniciativas individuales esporádicas. La sabiduría del Espíritu Santo, revelada en el libro de los Hechos, quiere que estas campañas de evangelización, así como cualquier otra labor evangelizadora, sean llevadas a cabo en estrecha consulta con las iglesias locales. Porque al final es la iglesia la que va a discipular, la que va a orientar, la que va a aconsejar. Es a la iglesia donde se tienen que integrar los nuevos creyentes. Las campañas evangelísticas no son necesariamente malas si en el lugar hay una iglesia. Y además una iglesia que en esencia ya es una iglesia evangelizadora. Entonces aquella campaña, aquel esfuerzo se convierte en un apoyo de la misión de esa iglesia, pero no desconectado totalmente del trabajo y del testimonio de aquella iglesia. Una cita de Wurt: una campaña evangelística es estupenda si sirve como refuerzo y complemento del testimonio personal diario de los creyentes, pero es un fracaso si no es más que un sustituto. ¿Cuánto has evangelizado y a quién este año? No, el verano pasado ya hicimos una campaña. Si el esfuerzo evangelístico de la iglesia se convierte en un sustituto de tu testimonio, de tu compromiso, no, eso es insustituible. Cada uno de nosotros somos misioneros. Un apunte más sobre la obra social: dar folletos o dar pan. Además de la campaña, la obra social es entendida como una herramienta evangelística, del mismo modo, una herramienta evangelística. Las buenas obras de la Iglesia hacia sus conciudadanos son evidentes en la palabra. Hechos 2:47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la Iglesia a los que habían de ser salvos. Cristo, nuestro modelo supremo de evangelista, no solo predicó la verdad del Evangelio, sino que además multiplicó los panes y los peces y sanó a los enfermos. Hay un hecho clarísimo de hacer el bien, de ser buen samaritano, y eso también es misión de la iglesia. Los primeros cristianos evangelizaban con denuedo, pero a su vez atendían las necesidades físicas de la iglesia y en lo posible de los demás necesitados. Cada una de estas dos responsabilidades se debe realizar sin abandonar la otra. Punto E: pan y pan de vida. Pan y pan de vida. Kuyper cita una anécdota de la vida de Francisco de Asís, que se suele usar en pro de la preeminencia de la obra social. Fijémonos en esta cita.
Un día Francisco invitó a un joven monje a que le acompañara a cierto pueblo con el propósito de predicar el Evangelio. Al llegar al pueblo encontraron mucha pobreza y enfermedad. Procuraron aliviar esa miseria durante todo el día. Hacia el atardecer, el joven monje se volvió a Francisco con la pregunta de cuándo iban a empezar a predicar. Francisco respondió: hemos estado predicando el Evangelio todo el día. Si Francisco se refería a que las obras de misericordia eran iguales a la palabra de Dios como medios de gracia, estaba equivocado. Yo puedo estar haciendo obra social todo el día, pero no he estado predicando todo el día, ¿verdad? Porque lo mismo que yo he hecho, aunque yo lo he hecho como cristiano y para la gloria del Señor, lo podía haber hecho un miembro de la Cruz Roja. ¿Cuál es la diferencia entre la misión de la Iglesia y la misión de la Cruz Roja? La misión de la Iglesia, en primer lugar, es compartir el Evangelio. Es lo único que solo la Iglesia va a hacer. Nadie más va a hacer. Compartir el Evangelio. Y no podemos descuidar eso. Cristo envió a sus discípulos diciendo: y yendo, predicad, diciendo: el reino de Dios se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Hay una predicación del Evangelio y hay un ministerio, servicio. Hemos de hacer el bien, pero primero hemos de hacer lo que solo la Iglesia puede hacer: predicar el Evangelio. El Evangelio social no es más que un sustituto del verdadero Evangelio. Schleiermacher, teólogo alemán, padre de la teología liberal, presentó un Evangelio subjetivo. La Biblia, decía, es la experiencia subjetiva de los apóstoles y se ha de entender subjetivamente. ¿Qué te dice a ti? De este modo, la experiencia subjetiva y la vivencia religiosa se convierten en sustitutos de la verdad objetiva de la palabra de Dios. La predicación se convierte entonces en experiencias cristianas y el evangelismo se convierte en evangelio social. Pero ese evangelio social no salva a nadie. Fijémonos cómo hizo el Señor Jesucristo. Sanó al ciego y dijo: yo soy la luz del mundo. ¿Sí? Multiplicó los panes y los peces y dijo: yo soy el pan de vida. Ministerio, servicio y predicación de la palabra. Así que pan y pan de vida, ambas cosas. Spurgeon critica duramente este evangelio social que ha sustituido en algunos círculos al verdadero evangelismo. Dice así en un ministerio ideal: se nos apremia a forzar a las naciones enteras a entrar en este reino imaginario por medio de disposiciones higiénicas, mejoras sociales, sistemas científicos y legislación adecuada. Que agrademos al pueblo usando la palabra democracia y luego les ofrezcamos diversiones en busca de la moralidad. Esta es la última moda. Según estas fantasías, el reino del Señor ha de ser, después de todo, de este mundo. Y sin conversión o nuevo nacimiento, la población entera ha de ir a parar a una teocracia terrenal. No obstante, no es así. Y una cita más de José de Segovia: no se puede aprender un idioma extranjero leyendo traducciones. Uno tiene que sentarse a aprender la gramática, la sintaxis, el vocabulario, para poder aprenderlo. Así tampoco se puede conocer el cristianismo por sus traducciones al marxismo, al feminismo, al lenguaje de la autoestima. El cristianismo es también una cultura con su propio vocabulario, gramática y práctica. Ocurre demasiado a menudo que al intentar llegar a nuestra cultura simplemente adoptamos la cultura del momento en vez de presentar el Evangelio a nuestra cultura. Pero no debemos conformarnos a los valores de esta sociedad, sino más bien transformarlos. Porque la cuestión en el fondo no es cómo llegar a nuestra cultura, sino cómo cambiarla. Tremenda cita, ¿verdad? Por tanto, el reto de la Iglesia es estar en el mundo sin ser del mundo. Queremos una iglesia evangelística, más que actividades evangelísticas. Una iglesia evangelística, en esencia. No se trata tanto de lo que podemos hacer, sino de lo que somos. Esa es la verdadera preocupación. ¿Cómo somos? ¿Qué somos? Y pongo un ejemplo en el punto B. Si estuviéramos encerrados en una casa en llamas,
y no pudiéramos abrir la puerta, estamos bloqueados, encerrados dentro de esa casa en llamas, nadie diría, ojalá detrás de esta puerta hubiera un hacha, porque el hacha sola no sirve de mucho, ¿verdad? Más bien diríamos, ojalá detrás de esta puerta haya un bombero y que tenga en su mano un hacha, porque ese sí va a echar la puerta abajo y podremos salir. En el evangelismo muchas veces nos obsesionamos por el hacha. ¿Qué técnica usar? ¿Qué hacer? ¿Sí? Estamos tan obsesionados en eso que nos olvidamos del bombero. Y eso es lo más importante. El bombero es la iglesia. El hacha es el instrumento. El bombero, sea alto, fornido, fuerte, que tenga unos brazos largos. Eso me da más seguridad que un hacha que esté ahí colgada en el pasillo y nadie la vaya a agarrar, ¿verdad? ¿Cómo es ese bombero? ¿Cómo es la iglesia local? Necesitamos ser la iglesia que Dios quiere que seamos.